Bienvenidos. Hoy vamos a analizar por qué esta obsesión que tenemos con los datos podría, irónicamente, estar dejándonos ciegos ante lo que de verdad importa. Seguro lo han escuchado 1000 veces. Los números no mienten. Y parece que hoy es la única ley. En las agencias de marketing, en las redacciones, la pregunta del millón ya no es ¿esto es relevante o es justo?, sino ¿cuántos clics tuvo? ¿Pero qué creen? Llega un filósofo, Hans-Georg Gadamer, y nos lanza una idea que suena casi escandalosa. Nos dice, ojo, el dato es exacto, sí, pero eso no significa que sea verdadero. Y con esa simple frase nos obliga a cuestionar todo este castillo de naipes que hemos construido sobre los datos. Venga, vamos a desmenuzar esto. Para entender el desafío, primero hay que entender al campeón reinante. Los datos duros y puros. Y bueno, este enredo no es nuevo, ¿eh? Todo empieza con un giro en la forma de pensar, allá por la época de Descartes. De repente, la meta ya no era buscar la verdad, sino exigir certeza. Y no son lo mismo. A ver, la certeza, piénsenlo así, es como una caja. El método científico nos da las herramientas perfectas para construir esa caja, meter la realidad allá adentro, bien apretadita, y poderla medir, verificar y sobre todo controlar. El problema, como diría Gadamer, es que hay verdades importantísimas que simplemente no caben en la caja. Se nos escurren entre los dedos cuando solo nos aferramos al método. Cosas como el arte, la historia o hasta una plática profunda. Entonces, ¿cómo le hacemos para atrapar esas otras verdades? Bueno, Gadamer, que le sabía mucho a los clásicos como Platón, nos dice que hay dos formas muy distintas de medir el mundo. Por un lado está la medición técnica, lo obvio, contar votos, medir la temperatura, aplicar una regla y ya. Pero por otro está algo más sutil, tener un sentido de la medida. O sea, esa capacidad casi intuitiva para saber qué es lo correcto, lo justo o hasta lo bello en un momento dado. Y aquí está el meollo del asunto. Nos hemos creído tanto el cuento del pensamiento calculador que hemos aplastado por completo ese otro sentido de la medida. Caímos en la trampa de pensar que medir a una audiencia es lo mismo que entenderla. Y esto se pone todavía más interesante cuando vemos cómo esta tensión se refleja en los tipos de conocimiento que existen. Aristóteles, otro de los grandes, hablaba de la tecne. Piénsenlo como el conocimiento instrumental, el saber hacer. Es básicamente el manual de instrucciones. Cómo construir algo, cómo usar un programa. Es el conocimiento del técnico, el cómo puro y duro. Pero luego ponía del otro lado la frónesis, que es otra cosa, de otro nivel. Esto ya no es un manual, es la sabiduría práctica, la inteligencia ética para saber cómo actuar en una situación que no tiene respuesta fácil. No es el cómo, sino el por qué y el para qué. Y claro, esto nos lleva a una pregunta bien incómoda, sobre todo para quienes se dedican a las ciencias humanas. ¿Son la comunicación, la historia, la sociología, ciencias de verdad? Fíjense, hasta los más clavados con el método científico reconocían sus límites. Gadamer cuenta una anécdota buenísima sobre el Círculo de Viena, un grupo de filósofos que eran fans a morir de la ciencia. Pues resulta que uno de ellos admitió que las ciencias humanas tienen, si acaso, un 10% de ciencia. ¿Y el otro 90%? Bueno, ahí es donde construimos nuestra vida juntos, la solidaridad, todo lo que nos hace humanos. La mayor parte de lo que somos se escapa del método científico. Ok, vamos a traer todo esto a nuestro terreno. ¿Cómo se ve esta discusión en el mundo digital de hoy? Imaginen un hashtag que de repente explota y se hace trending topic mundial. El Big Data nos va a dar la certeza. Nos dirá con una exactitud increíble cuántos tweets por hora, el alcance potencial, el engagement rate, la demografía, hasta un análisis de sentimiento. O sea, nos da el qué, el cuándo y el cuántos. Perfecto. Pero, ¿eso es la verdad de lo que está pasando? Para nada. El dato no te dice el por qué. No te explica la historia de enojo que hay detrás, no cacha la ironía de un meme, ni el dolor colectivo que está moviendo todo. Para eso, para entender el significado, hace falta interpretación. Y aquí es donde la cosa se pone seria, sobre todo pensando en el futuro. Esta diferencia entre solo medir y de verdad comprender es clave. Piénsenlo. Un comunicador o investigador que se dedica nada más a procesar datos como si fuera un programa, va a ser reemplazado por una inteligencia artificial y muy pronto. Porque seamos honestos, la máquina calcula mucho mejor. El verdadero valor, la ventaja que tenemos como humanos, no está en el medir, en la tecné, está en el comprender, en la frónesis. Ojo, no se trata de tirar a la basura las estadísticas, claro que no. Se trata de entender que, como dice el dicho, el mapa no es el territorio.
El método te da el mapa, te da seguridad, pero la hermenéutica, el arte de interpretar, te da la profundidad para entender de verdad el territorio. Así que, en este futuro que ya nos alcanzó, lleno de automatización e inteligencia artificial, la habilidad que de verdad va a cotizar alto no será calcular, sino comprender, entender ese significado humano que una máquina simplemente nunca podrá atrapar.